una variante de su nombre que es Carlos Elif. Creo que como ensayista es súper interesante, muy jugado, y además un tipo de lecturas sorprendentes. A mí no deja de sorprenderme las cosas que lee y cómo las asocia, y las cosas que rescata de sus lecturas para esas asociaciones, ¿no? En este caso, bueno, esta es la segunda parte de un texto, cuya primera parte es sobre todo en torno a la poesía de Néstor Perlonga, justamente, que mencionábamos hoy. Por eso había subido yo el poema de Avicenna Exibar al posteo de hoy. Y bueno, la segunda parte se llama El desconocido ondulante, o mejor dicho, todo el ensayo se llama El desconocido ondulante. Esta sería la segunda parte. Antonana Artaud les ama Lima a Néstor Perlonga. Y empieza con dos citas de Néstor, que están tomadas de una entrevista, de dos entrevistas que son de las que recopilamos ahí en los papeles insumisos. La primera frase o párrafo dice: por eso tiene que haber un éxtasis serio, grave, un real desgarramiento. Me parece que un cruce interesante podría ser Lezama Lima Antonana Artaud. Y el otro dice: contra la valorización de la conciencia y la cultura, yo insisto en ese trabajo de lo alucinante. En ese sentido, creo que voy a llegar a una conexión entre Lezama Lima y Artaud. Creo que es en esa línea que me estoy moviendo. Afán de conocimiento físico, gesto, signo. El barroco y sus neos eventuales plantean al menos una gran estética euroamericana de las formas barrocas o unos rasgos formales específicos a la medida de la crítica literaria o de arte, que hay un apetito cognoscente, diría Lezama Lima, o frenesí, agregaría Néstor Perlonger, que desborda tanto la captura analítica como su producción desde esa captura, lo que también podría denominarse, realizando un cruce veloz entre A.N. Whitehead y Lezama, fruición prehensiva. Así, en dos oraciones anticipatorias, introducimos el etos aperitivo que ocupa a nuestros dos poetas y que en cuanto tal compromete un functor performata. Porque al hablar de un apetito cognoscente, no se pondrán en juego nuestras facultades intelectuales, sino un afán de conocimiento físico, montado a una energética total, capaz de abrir el conocimiento a su desconocido ondulante. Es el functor performata mencionado, donde conocimiento, igual aventura del pensamiento, que empezará siempre antes y no terminará después, y donde además eso desconocido, por vía de la ondulación inherente a su extra ser, desconocido que no es una entelequia separada y pasiva, abre y estimula una posibilidad de conocimiento en lo excedentario y por los abismos. Gabriel Tarde ayuda en el parto. Preconcepto que consiste en creer que lo desconocido es indistinto, indiferenciado, homogéneo. En su libro Monadología y Sociología, para luego redoblar la apuesta. El error de creer no inteligente lo desconocido puede ir parejo con el error del que se hablará más adelante, de considerar lo desconocido como indistinto, indiferenciado, homogéneo. Retomando la energética total mencionada en Rapport con el afán de conocimiento físico, encontramos que su experiencia ya aparecía, por ejemplo, en el Nietzsche revisado por Pierre Klosowski, el Nietzsche y el círculo vicioso, en el Wilhelm Reich de la función del orgasmo, en el Georges Lapassat, que ensaya sobre el Reich orgonómico en su libro La bioenergía, o en el Guattari de Caosmosis. Esta energética se expresa en todos ellos así. La energía supera siempre el fin. Entonces, el fin nunca es otra cosa que la energía misma. Escribe Klosowski en su libro sobre Nietzsche.
donde se detecta el elemento nuclear del frenesí que obra y se enuncia en Néstor Perlonger y que apunta a un aspecto determinante de su ethos, su conocer no tiene otra finalidad que la energética que lo encabalga, jugando con o sin plan de toda fijación, sea cultural o institucional. De hecho, NP pasa por la institución solo para agenciarse un trampolín más, declarando mientras rebota: la intensidad usa todo lo que encuentra en su camino para producirse, afirma en una entrevista incluida en el libro Papeles Insumisos. Esta energética del frenesí o fruición prehensiva no es una adhesión sentimental a un patos subjetivante. Encarna un problema y un misterio en su libro Aguas Aéreas, que es el de la producción de intensidad. Responsabilidad que también define el etos barroco, ya que no hay la intensidad sobreentendida ni presentida, menos todavía sentimental. Es necesaria la producción de intensidad, nos dice. Esta asume, por lo tanto, la osadía de ser producida o transparentada autoproduciéndose. Operación que es sobre todo diastólica y aural, tiene lugar a través del oído. A lo que otro entrevistador de Perlonger, Enrique Sims, le comenta: la intensidad casualmente es combatida. Lógicamente, le responde NP. Vale decir, no tan casualmente. Hay toda una lógica que rechaza la producción de intensidad, ya que esta es un tipo de producción preformal que permanece en la interestesia ambigua del timbre, del rumor, devenir molecular o duración, que irrita toda percepción monocular argumentativa. Ahora, para darle un volumen de aparición a esta producción de intensidades, para dotarla de un rigor aparencial que escamotee la mera declamación programática, se componen en la urdimbre del textil barroco signos no lingüísticos de diversa índole, amasando de rebote un barroco hipersígnico antes que significante. Este signo sin lengua al que nos acercamos habilita, en el límite de su frotación, el arco del gesto anterior que abre al etos. Sencillamente porque este signo no pertenece a la escritura, es un signo siempre anterior a ella. No hablamos de una anterioridad cronológica, sino ipso facta, que la atraviesa de parte a parte para abrirla a su virgo potens. Potencia, entonces, cada vez anterior a la determinación sígnica en la lengua, generación en y por el enigma del signo, que no se calcula ni cierra, ni llega a significar aquello que declina, y sin embargo no deja de hacer señales. Intermite entre letras, cardíaco, por entre el micromar de las sílabas. Y si bien la producción de intensidades que asoma en turba sígnica puede, como determinación secundaria, delinear una criptografía barroca, será menos en términos de una significancia o de operaciones inter o intratextuales que como huellal de una fluctuación rítmica tímbrica, interestesias, impulsada neumáticamente por la respiración, por la secreción, por la transpiración, tal como funciona el signo no lingüístico en el Lezama de Preludio a las Eras Imaginarias. Dice Lezama: el signo penetra en la escritura, rehusando siempre su mortandad, pues signo es siempre señal. El signo rubrica
la posibilidad de la aparición. El signo expresa, pero no se demuda en la expresión. El signo, pasado a la expresión, hace que la letra siempre tenga espíritu. En el signo hay siempre un neuma que lo impulsa. En el signo queda siempre el conjuro del gesto. En el signo queda siempre el conjuro del gesto. Ahí termina la cita. No flirtearíamos con las intensidades siempre impasibles si no aparecieran de alguna manera en el fraseo, si no devolviéramos como percipientes de esa fluctuación los signos que puedan entregarle los paneos intersticiales hacia el poema. El signo así planteado, asperjado como señal, implica el etos que venimos auscultando, ya que hace que la letra siempre tenga espíritu. Y más tajante, porque en el signo, nuestro etos, porque en el signo queda siempre el conjuro del gesto. Se le imprime así una lección de relevancia a nuestro etos, inspirar espíritu en la letra y brindarle sustain al conjuro del gesto. Pero el gesto en poesía es una bisagra compleja de indicar y más difícil todavía de agenciar. Podemos leer simples proliferaciones de signos lingüísticos sin la menor señal de signos no lingüísticos que inciten la anterioridad del gesto. Y sin embargo, es recién ahí donde se abre la región del etos barroco. Por su potencia animista y poblacional, obra de un vuelo gestual que apenas si se apercibe. En la poesía de NP, esto es un elemento determinante, ya que a diferencia de poéticas neobarrocas de sesgo combinatorio, los signos aquí tratados son aquellos que liberan la palabra y la imagen de su vicisitud asociativa en la imagen, en la lengua o en la significancia. Lo que vibra en esta acción performata no es otra vez la palabra ni la imagen, como si no tuvieran la fuerza ni la fricción suficientes para salirse de sus círculos a medio destilar, sino un grumo tras otro de sígnicas semovientes, medusario, que intermiten en sierpes breves hacia el gesto que habrá sido hecho, dirá Maurice Blanchot, al asimilar el acontecimiento al futuro anterior. Entonces, este gesto permanece o se va quedando como el desconocido que ondula. Ya que la acción en esa región del etos se presenta, en palabras de Lezama Lima, como una vivencia oblicua, una diagonal entre el gesto y su espacio de encantamiento o hechizo, una vertiginosa causalidad en lo incondicionado, que se traza, sierpe breve, en y por el desconocido que ondula, ya que el poeta devino, utilizando una figura mercurial del hermetismo, el piloto de la onda viva. Entonces, podrá decir, el espacio ha sido hechizado, se le ha hecho hablar a una dimensión, a una cantidad de paisaje, de Lezama Lima. Y Artaud vendrá a corresponder, es volverse contra el lenguaje y sus fuentes bajamente utilitarias, podría decirse alimenticias, es, en fin, considerar el lenguaje como forma de encantamiento. Ambos accediendo al cuerpo fluídico de la naturaleza, por el que Artaud se mueve como nuestro colaborador directo. Tener en sí la corriente de las cosas, estar en el nivel de su corriente. Escribe
en el arte y la muerte. Región en la que Lezama y Artaud podrían seguir recruzándose largamente respecto a la generación en poesía de esta cantidad hechizada. Es manejar la palabra como un objeto sólido que perturba las cosas, primero en el aire y luego en un dominio más secreto e infinitamente más misterioso, pero que admite la extensión, escribió el Lezama más artodiano. Evidentemente, Berlonger venía intuyendo y leyendo todos estos infradiálogos franco-cubanos, que es también la lectura selectiva que Lezama hace de los ensayos de Artaud, y a través de él del surrealismo, que lo influye gravitacionalmente, a millas de cualquier adhesión. Sierpes breves, decíamos, que van y vienen hacia un grumo de gesto surgiendo de las inauditas tangencias del mundo de los sentidos de Samalín, convirtiéndose en un instrumento que muestra una delicadeza serpentina, no esperada, creadora de su propia causalidad. Sierpes breves también, ya que son signos, frecuencias, que hacen llegar una gestualidad entre radial y orbital, que le permiten al gesto durar. Igual, en el signo queda el conjuro del gesto. La gestualidad que vibra en las frecuencias de ondas invocadas por los signos es la que mueve la superficie del agua lejos del reflejo y la reflexión. Generan un remolino, gracias al cual la imagen se libera de sí y de su reflejo, abriendo un tipo de conocimiento del orden del etos. Hacen durar el gesto en su torbellino anterior. Lo propio de las superficies es su hinchazón, su curvatura, su poder intrínseco, no su llaneza, apuntan Hockenheim y Scherer en El alma atómica. Así es como se pasa del caudal laminar al torbellino, de la significancia intralingüística o de la asociación intraimaginaria a un signo enganchado a un ondulador gestual. Gesto que además no existe, que habrá sido hecho, que no cabe capturar en tanto efectuado, ya que fue vibrado en buen lugar. No se detecta en un estado de cosas, subsiste nonato en la onda que lo remodula no nacido de nuevo. Caracterización embriológica del desconocido ondulante que nos permite continuar con los tres embriones. En el signo, la potencia en la materia se vuelve ilosoísta, cruje, se lamenta. El poeta comienza por situar signos de contenido desconocido, sigue Lezama Lima. En el pensamiento hay signos, le sopla Artaud, mientras ondulan por el desierto. En ambos sigue habiendo menos reflexión que una performance ab initio, que se piensa. La operación en el poeta Heliogábalo pasa por suscitar la criba nerviosa, fisiológica, que haga pasar y actuar esos signos de un pensamiento no reflexivo. O también, ninguna imagen me satisface, salvo que no sea al mismo tiempo conocimiento, que lleve consigo su sustancia junto con su lucidez. Frase que indistintamente podría haber sido escrita por Artaud o Lezama en alguno de sus ensayos. Sustancia de la imagen o del signo, acompañada por su luz o lucidez. El conocimiento, así palpitado, lleva algo menos que una imagen interpretable. Lleva, más acá, una sustancia que gravita o se inyecta con su lámpara. Esto plantea de la manera más directa el vínculo aperitivo, appetitus, de fondo leibniziano,
que rige todos los movimientos, de un conocimiento que se palpita entonces en cuanto consumo de cantidades intensivas, ya que toda mónada, nos dice Leibniz, es ávida, ambiciona un infinito actual, y es conocimiento, tal cual lo anota Artaud, con esa inesperada mayúscula, porque asume su máximo diferencial respecto al conocimiento según el saber, ligándolo en cambio a una bioquímica del pensar, tan patente en cualquier fisiología sísmica, que además apela a la energética total mencionada como componente de etos y etología, y desde la que Antonin escribe: es el conocimiento de lo que llamaré la energética del universo. En Lezama y en Artaud, aquella sustancia, no asimilar a su definición filosófica, sino asimilarla, ungüento, por la piel, habrá que captarla desde su gravitación particular, harto de la razón discursiva, verse llevado en los engranajes de una nueva, una absoluta gravitación, que en Lezama se dice la gravitación de la sustancia de lo inexistente, a lo que agrega Artaud en El teatro y su doble: el estremecimiento de la carne participa de la alta sustancia del espíritu. Estas sustancias, entonces, son las que trazan la nueva gravitación donde triunfa el descubrimiento de un nuevo sentido. Artaud, aquella sustancia de lo inexistente de Lezama o en Lezama, tanto como esta sustancia del espíritu en Artaud, son un escamoteo vital de toda lógica atributiva, causalista o categorial, en todos sus niveles posibles: sustancia, accidente, materia, espíritu, etc., para dejar pasar aquello que todas las coordenadas humanistas encuadernaron para olvidar: un etos amasado por sustancias de la duración. Se trata del conocimiento directo, por respiratorio o sustancioso, en cuanto consumo de cantidades intensivas, sustancia de lo inexistente, que gravita, más sustancia del espíritu, que participa de la carne y pesa nervios. ¿Será saturar la patencia decir que esta sustancia en uno y otro comporta una elixación, no un concepto, y menos una metáfora, en el pensamiento y en la percepción, que debe ser rotada in corpore para que alcance su gravitación, su revelación o conocimiento? Lezama Lima, a través de una cita de Paul Claudel en Conocimiento de Salvación, explica cómo entiende que ese conocimiento, connaissance, resulta ser en realidad un connaissance, un nacer con. Nunca se hace sino es con, por una contemplación, por un modo de contraer. Mientras en Perlonger ese conocimiento opera sin grifo por las contracciones inherentes al flujo germinal del trance encarnado, sostenido en crudo, lo que conecta a la noción experiencia de lo larvario, tan presente en la poética de Lezama Lima, larvariedad capaz de disponer el conocimiento poético como un acto que reobra constantemente sobre el germen, y que Gabriel Tarde viene a reafirmar: yo apunto desde el comienzo al impulso del germen. Esta continua operación que reobra sobre los gérmenes será caldo de cultivo para la efectuación del contagio, operación bruja por excelencia, vinculada a las alianzas bacterianas, germinales, que reverberan y salen a flote por la ondulación. Es por obra de esta flotación que nos hallamos tan cerca del rigor aperitivo del protoplasma, sobre el que nadan a la vez Lezama, igual
lo protoplasmático ligado al acto del germen, postulado en amplias zonas de su ensayística, y Gabriel Tarde, he aquí una masa de protoplasma donde no ha podido ser descubierto ningún índice de organización. Gelatina límpida, como el blanco del huevo. Esta gelatina, sin embargo, ejecuta movimientos, captura animales, los digiere. Ella posee apetito, es evidente, y en consecuencia una percepción más o menos clara de lo que apetece en monadología y sociología. ¿No es acaso lo protoplasmático, esta gelatina límpida o blanco del huevo, el punto afectivo de la morfogénesis placentaria, donde el flujo germinal entra siempre anteriormente en boda celeste con el conocimiento aperitivo? ¿No es allí que se inicia el connaissance por obra de contracciones, contemplaciones concretamente protoplasmáticas? Así es como estas tres éticas del conacer, pero son etologías, empiezan a ensamblarse a través de sus intermitencias mutuas en la camisa de noche. ¿Qué otra cosa significará la afirmación nestoriana? Es en esa línea que me estoy moviendo, les ama Artaud, sino que empieza a tantear con más foco, es decir, en la ondulación, su propio etos de la poesía, singularizado a través de esa sisigia, Artaud les ama, a todas luces vinculable. Néstor subraya y pide este ligue en una instancia en la que se le presenta a él mismo la exigencia de una ética no antropocéntrica ante sus nuevos simultáneos desvíos de sí que ligan al trance. Y aquellos dos poetas, sus fuerzas anímicas, sus edades del cuerpo, le acercan incomparablemente sus investigaciones en estética animista, que implica el descubrimiento de sus propios desvíos hacia el gesto, armilado de signos vivos, grillos u hongos del acontecimiento. NP otea su etos desde la ética apetitiva del connaissance, les ama más Claudel, y desde el conocimiento físico de los signos, Artaud más Deleuze Guattari, yunta ético-etológica del frenesí, del afán de conocimiento físico, que lo incluye como el tercero evaporado. Poetas médicos, etos creador del órgano y la fisiología. En toda señalización de la poesía como trance que cunde en los tres poetas, la suscitación de un etos no humano adviene sola, ya que surge un tipo de conocimiento que es pasado por el nervio. Todo pensamiento está oculto en la vitalidad nerviosa de las médulas, Artaud, e incorporado en términos de apetición prehensiva. Escribo cuando tengo apetito, les amo. O bien, cribado por la minucia apática del afecto, arte de la abundancia del ánimo y de las emociones, dice el poeta Roberto Echavarren respecto a su caracterización del neobarroco. En una ética fisio-espiritual de este calibre, se pone en juego una acción de valor inigualable para el trío, la creación de un órgano para recibir y tratar esa abundancia. Y por lo tanto, la generación de una fisiología concomitante que la rote, que extraiga transindividuaciones fisio-espirituales de ese conocimiento. Este órgano y esta fisiología contraerán un conocimiento de salvación, de Samalima, a la escala inestable del acontecimiento, que a la vez comprometerán insalubres procesos de curación en Artaud y NP. Esto a la manera del Nietzsche, que piensa la salud según una inteligencia no cerebral de criterios físicos. Salud
por amor al sistema nervioso, sistema que no es el referencial ni cierra, es el que se crea desde la vigilia poética y profética en las fuerzas somáticas y anímicas. Según el Deleuze de Crítica y Clínica, artistas y poetas son médicos, y es tan concreto como que el etos barroco, de fondo vitalista, es capaz de crear en su natación protoplasmática un órgano que reciba y sostenga el connaissance, pero que también lo produzca. La producción de intensidades que indaga Perlonger, que es también la producción de indeterminación en Deleuze. Y este órgano que se crea, signos y gesto lo incuban, plantea lo siguiente. Sentimos que se ha creado un órgano para esa batalla de la causalidad y lo incondicionado. Ese órgano, para lo desconocido, se encuentra en una región conocida, la poesía de Samalima. La poesía, como nueva fisiología, vectorizada por una nueva causalidad que depone el determinismo de eje cultura-naturaleza, por ejemplo, es un órgano de conocimiento no facultativo, si bien sígnico-gestual, que liga a las funciones de respirar, secretar o transpirar, y que al crear un órgano para ese conocimiento, lo hace, como las parturientas, a través de la respiración, a través de las contracciones, a través de la exudación de una rogativa con capacidad de transmutar la bioquímica del pensamiento, de las células y hasta de la lectura celular. No es raro que NP hable de ese trabajo de lo alucinante, al sentirse vinculado a los otros dos poetas, ya que lejos de la alucinación subjetivante, aquí se concibe a ciegas, placentariamente, ya que el trabajo de lo alucinante es trabajo de parto, labor biofísica, no subjetivada, por lo tanto, en la anteluz de toda conciencia o cultura. Los tres hartos de la razón discursiva, y sin firmar en movimiento alguno, es desfirmándose de ellos que rubrican por toda la meseta sus signos, se desean agujas de la nueva gravitación. Lo más llamativo es que se nos plantea una pregunta jamás formulada de manera explícita por ninguno de ellos, tal vez apercibida desde sus agujas, que pasa por el misterio de cómo recibir el conocimiento. Pregunta agnóstica por excelencia, en la que habría que incluir a otros contemporáneos, Bataille, Michaud y Philip Dick, entre otros náufragos del trance. Estamos ante tres poetas de sesgo manierista, neo, barroco y gnóstico. ¿Acaso Artaud menos barroco que manierista? ¿Acaso Perlonger menos gnóstico que Bitnik? Pero en quienes importa maniáticamente la colocación ante la eventual recepción nerviosa, fisiológica y espiritual del conocimiento, como una de las anfractuosidades más relevantes del etos de los tres, que es la anfractuosidad misma del conacer que viene o que se va quedando a través de ese cúmulo de gestos entre cubistas y oraculares. Esto de la colocación para mí tiene que ver con el lector, justamente, ¿no? Ya el santo Daime dice, dame, dame. Y está Perlonger, entre ellos, consumiendo la bebida sagrada, recibiendo desde su dame singular, co-creando un órgano para recibir y sostener la donación. ¿Cómo recibir los himnos? Se plantea la iglesia del santo Daime. Y al rozar este evento fisio-espiritual, se roza el enigma, otra vez, del Virgo Potens. ¿Cómo recibir el espíritu? ¿Cómo llamarlo? Y en donde la respiración, el soplo, es la inteligencia que hace lugar y fecunda inmaculadamente. Máquina célibe de Duchamp o de Deleuze,
Guattari. Se trata, en fin, de una inteligencia que fecunda por el aliento, la emisión magnética de un aliento, una especie de magia extraña que se instalara entre nosotros, escribió Artaud, y bien podría habérselo dictado Lezama. No cabría recitar ahora todo lo que ya se trajo a colación en las secciones previas respecto a la relación de los tres poetas con el mundo respirante, que aquí se revela como una razón seminal que viene a fecundar y a morar y que se instalara entre nosotros. Es justamente Heliogábalo quien nace en una cuna de esperma, amparado por un logos espermático, no intelectual ni trascendente, siempre fuera de sí, fuera de frasco. ¿No se preguntan los tres poetas médicos por la medicina o bebedizo que entra en juego para poder abrir este Virgo potens, toconoma, que es fuerza de atracción, atractor extraño? ¿Cómo crearla? ¿Cómo recibirla? ¿Por el ano? ¿Por el inconsciente físico? ¿Por el hechizamiento de la cantidad? En todos ellos, por la poesía en cuanto órgano virtual actual del correlato respiratorio de la físis. Tensor de furor, manierista, que tantea un etos radicalmente creador y no una ética sin misterio, sin oscuridad placentaria a la que acostumbra la marroquinería académica. El acto del etos tiene que ser creador, escribe Lezama, y éste se dilata o respira si el espacio sucesivo, herido de costado, habla por la herida. Este acto del etos es una modulación del apetito cognoscente que destapa la regulación discursiva y muestra una ebullición, una efervescencia. Mi novela, Paradiso, está dentro de un barroco fervoroso, decía Lezama, y le guiña al frenesí perlongueriano, ya que ambos poetas ligan a la voracidad verbal, igual incantatoria. Y ligar allí, por todo lo dicho, es ligar a la voracidad gestual y sígnica que Artaud, desgarrado hasta lo rupestre, les muestra en su desierto. Que la poesía pueda abrirse a la recepción de un conocimiento por apetición o frenesí, que en un aspecto es una devolución fervorosa hacia sus influjos, hacia los datos de los que procede, y que la voluta, que se evapora durante el proceso de ese arrastre devolutivo, haga hablar con la lengua afuera a una cantidad hechizada que se coruzca, allí donde la materia se vuelve superficie de revelación. Toda esta conjugación es el etos propiamente manierista barroco que Perlonger sigue y detecta entre Lezama Lima y Artaud, y el de ambos con él, y a la vez el de los tres con la fase ética etológica del neobarroco que leemos. En Artaud, a través del manierismo balinés del gesto, cuyo etos de la crueldad no implica más que una máxima fidelidad a la irrigación de la carne por el nervio, mi carne irrigada de nervios, lo que NP llamará, inspirado en esa percatación, un éxtasis grave o real desgarramiento. En Lezama, a través del apetito cognoscente del señor barroco, con su gesto anterior de comensal priápico, que no para de invitar y devolver la ingurgitación misma. En Lezama Lima, para sostener esa receptividad aperitiva, abunda una caridad desafiante, la devolución incrementada de los dones. En Artaud se sostienen las revelaciones espirituales en su inmanencia nerviosa, que acechan la producción del inconsciente físico. En Perlonger persevera el ril tenso y fluido hacia la producción de intensidad. Todas tareas médicas de manutención
del etos, que al fin fue abierto a su inagotable depósito, a su deposición de toda regulación cerebral para la subida de la desregulación medular, partiendo hacia otros minicerebros. Tentación física, mundos respirantes, medialidad sin fin. Tal vez subrayemos una obviedad si decimos que este conocimiento no es idílico. Se mueve en el campo etológico y fisiológico de la tentación física. Términos caros, otra vez, a Lezama y Artaud. Tentación y no tema. Invasiones lentas, pero incontenibles. Lezama. Y sustituir las formas rígidas del arte por formas intimidantes y vivas, en la medida en que ceden a lo que podríamos llamar la tentación física. Artaud. Se creería que así se ejerce una verdadera tentación del espacio. Roger Caillois. Esta tentación física trabaja en las térmicas del espacio que los tres exploran con sus artes marciales de la polvareda pensante, ya que el espacio, para el combo animista, también es un poder. El cuerpo llega hasta donde lo hacen sus capacidades, huele, exhala, rubrica a distancia la retina y los poros con un vaporcillo o un sudor. Se trata, en palabras de Lezama, de un intramundo, una entrevisión, un entreoído que ha ocupado los espacios clasificados. La tentación física y el entrar en o salir a son eventos aliados que rebasan el espacio y que, al gesto, geminan el ultraespacio. Lo vivo aparece entonces como un espacio extraño que da el ser el ultraespacio, que da al ser el ultraespacio o que da el ser al ultraespacio. Roger Caillois, en su ya citado El mito y el hombre, llama a esto la psicastenia legendaria. Dice, pues el ser vivo, el organismo, no es más el origen de las coordenadas, sino solo un punto entre muchos. El sentimiento de la personalidad no tarda en esas condiciones en verse minado. Entonces entramos en la psicología de la psicastenia, y más precisamente de la psicastenia legendaria, si conviniéramos en utilizar el término para referirnos a la perturbación de las relaciones de la personalidad y del espacio. Se creería que así se ejerce una verdadera tentación del espacio. ¿Por qué tantas tentaciones estrictamente físicas y ultraespaciales, ya no morales ni imaginarias? Son las tentaciones, según la etología, espacio negro que no se distingue del ser vivo, que deviene mundo que se agita, según maneras y mareas y los oístas, y que por lo tanto crea lo que aparece en él. Es la creación del mundo respirante, que, como ya apuntamos, preocupa a Lezama y a Artaud por igual, y del que NP se desea colaborador. Si llegáramos a un planeta desconocido, comprobaríamos el sortilegio de la respiración, apunta el poeta cubano, y Artaud, que siempre conversa con Lezama, escribe que se vuelva brevemente a las fuentes respiratorias, plásticas, activas del lenguaje, o también tiempos en que la lengua se mezclaba al poder orgánico de la respiración. Morfoplastia respiratoria en el ultraespacio, se llama el exagerado film de este agenciamiento transformista.
del que Gabriel Tard ya hacía su reseña. Se trata de las más cautivantes doctrinas dinamistas, ya que, en palabras de Artaud, el verdadero panteísmo no es un sistema filosófico, sino un medio de investigación dinámica del universo. Esta dinámica, cuyo correlato griego se dice dunamis, fue uno de los nombres del Espíritu Santo en las gnosis copto-alejandrinas. Vale decir que nuestra energética total bascula según los vectores del aliento, investigada por una disciplina que cabría llamar panteísmo molecular, región por la que inmanece con todo su poder el componente etológico de la ética barroca, en el que signos y gestos vivifican el hábitat ganado por un neuma tentador, y en el que se alternan en una suerte de ocupante sin lugar y lugar sin ocupante blanchotianos, los imanes multipolares que hacen del ámbito un juego de umbrales entre lo visible e invisible, entre lo que afecta y es afectado, entre el que ve y lo visto, entre lo que sube y baja, umbrales que son ritmos de contemplación mutua, ritmos de penetración, gracias a los cuales se va co-naciendo. Cita: entre evidente y visible, entre quien toca y lo tocado, entre un ojo y el otro, se hace una especie de recruzamiento cuando se alumbra la chispa entre el que siente y lo sensible. Maurice Merleau-Ponty, El ojo y el espíritu. Y para más recruzamientos, Merleau-Ponty los cruza a Lezama Lima y a Gastón Bachelard. No se trata de hablar del espacio, sino de captarlo en su habla. Así se nace en el ultraespacio, por una suerte de concentración o contracción de súmulas en la voz. Igual, el contraer inherente a las luces hímnicas, según el Daime. Este conocimiento es literalmente un conacer en los coros, coros que cantan el ágase, corriendo por su hilo incandescente, a medida que van dando de hablar al ultraespacio, dando de hablar. Entonces, el gesto que hechiza la cantidad y extrae su voz se vuelve inseparable de la visión en y por la voz, en y por el hálito, en y por el oído, ya que la visión no está más enfrente ni adentro, ya no pertenece a la vista, ni siquiera interiorizada, sino que se hace en medio de las cosas, tal como el gesto actúa en medio de una conflagración de alientos. Si para Artaud el panteísmo es un medio y no un discurso, para Tarde las mónadas no son elementos sustanciales extrínsecos unos a los otros, sino esferas de acción que se interpenetran. No son microcosmos, sino medios universales. El gesto actúa en esos medios. Gesto de teatro balinés, gesto de pintor de un solo color, como junción universo-cerebro. Así es como se abre un etos, entre signos y gestos, etos performata, que coincide con el que abre el visionario, que pasa de lo enteramente visible a lo enteramente visionario, por obra de lo intermedial multipolar en los signos. El visionario musita, nunca frente a las cosas, nunca un hombre en cuanto maniquí cartesiano, siempre en el medio de unos árboles, de unos insectos, de unas diagonales, medios entre medios. Enos
en el conciliábulo donde Artaud, Lezama y Perlonger concentran una intensidad gestual tan dilatada al jeringarla con su energética de los signos, con sus letras espíritus, que es capaz de abrirnos al etos creador del órgano y de la fisiología. Como escribe Giorgio Agamben en Medios sin fin, el gesto es la exhibición de una medialidad. Hace aparecer el ser en un medio del hombre. Vale decir, que lo abre a una ética, en tanto que cohabitante de unos medios animales, sociales, cosmológicos, que le cabe a cierta poesía y a cierto conocimiento auscultar. Su compromiso ético-etológico implica una aventura en el campo de los signos animados, que a nuestros poetas etólogos les hará decir: no es un disfrute de cosas adquiridas, sino un rito, una aventura. Presenta el aspecto sagrado de la aventura total del hombre, lo que nos devuelve a la poesía como aventura del pensamiento, que es una de las caracterizaciones de Echavarren del neobarroco. Y es a través de esta petición, que no cesa de ser experimental, justo porque sale del castillo y del laboratorio, que la ética y estética neobarroca plantea su doble operación, una cosmología de la percepción donde quiera que encarne su fuerza negra, asociadora del cuerpo a una neumatología y una pansemiótica material, no significante, donde quiera que actualice su cadena mágica. Este pasodoble en NP se cuenta frescamente así. Uno dice, una mujer sube al colectivo y no una avalancha de Banlon lastima el chirrido de las ruedas, aunque por ahí eso es lo que está pasando. Pero es diciéndolo de la otra manera que las cosas se mantienen en un nivel de abstracción que en vez de dar lugar al plano de los cuerpos lo asfixia, lo sofoca. Manera muy simple y relajada de decir: el real, al que se enfurte el neobarroco, pertenece al plano de las micropercepciones, es su etos, y en cuanto tal, es a la vez una perpetua cosmología barroca, galaxema de las apercepciones, que no es la vieja cosmología de las grandes masas molares. Lo que también quiere decir, la abstracción idealista que ni se entera es el realismo, si máquina de registro, pero el realismo físico, con sus inconscientes, contrabandea y se dilata en el etos barroco. Ni siquiera haría falta hablar de surrealismo. Basta captar el elemento trascendente del empirismo trascendental de Leciano, que es justamente surreal en sus diversas captaciones. La voluntad de poder, Nietzsche, el afecto, Deleuze, la intuición, Bergson, la intensidad, Perlonger, el potens, Lezama, el inconsciente físico, Artaud o Guattari. De la misma manera, tampoco Leibniz necesitó hablar de una sobrenaturaleza, ya que su noción de esta como melodía singular, que apetece nuevas melodías cada vez, órgano de vientos que insufla cardúmenes dentro de cardúmenes y estanques dentro de peces a través de innúmeros pliegues orgánicos, era y es inherente a su melodía naturante. ¿Acaso no es a ese hervidero serpentino o desconocido ondulante al que apunta el apetito cognoscente del investigador en medios universales? Operar con afilada promiscuidad en el deslizamiento entre apetito cognoscente y afán de conocimiento físico no implica un eje cultural de más conocimiento por el que se apresura un saber o una estética con tal de frenar el peligro o el dolor, sino
el intersticio vital en el que cabe este pensamiento orante o incantante, una polvareda capaz de restaurar el aura, a través de la cual se alcanza a ver en los repliegues de la materia y a leer en los pliegues del alma, a condición de que esta evidencia y esa lectura no sean los medios para una nueva gramática ligada a las facultades del sujeto y sus exámenes, sino que reviertan, incrementadas, sobre las funciones y sus sustancias a la escala inestable de la contracción. Bueno, ahí termina el... Me salté algunas llamadas al pie, unos pies que son buenísimos también. Bueno, léanlos ustedes, búsquenlos, que en la relectura van a encontrarse con algunas cosas más ahí. Cuando tengan ganas. Me pareció interesante todo, ¿no? Como el... Sí, súper gracioso también, a su vez, ¿no? Tiene su onda. Sí. Buenísimo. Llamativa el patchwork que va haciendo, ¿no? Encontró dijo, bueno, a ver dónde dejó la intuición que abandonó Néstor por razones, nada, que murió, falleció y no siguió ahí. Y dice, bueno, a ver, retomemos este cable a ver por dónde lleva, ¿no? Y encontró ahí como unos anudamientos posibles, una sinapsis que pasan por algo que obviamente involucra a lo literario, pero lo excede ampliamente, o sea, lo pone en una situación de riesgo en relación a otros niveles de la experiencia, ¿no? O en todo caso, la lectura como una experiencia que compromete físicamente, ¿no? Incluso el posible aburrimiento como una especie de angustia, ¿no? Como un dolor soterrado, un dolor en sordina, ¿no? El aburrimiento puede ser también una reacción física ante la lectura, ¿no? Entre tantas. Digo, en relación a la necesidad de entender, ¿no? De esta captación del cerebro central, digamos, ¿no? Me interesa también lo de Nácar porque él trabaja desde un lugar performático o performata, para sacarle esa cosa neomuseística que tiene la performance, esa cosa detestable sino de lo performata en el sentido del obrar en acto, ¿no? Y sus ensayos también tienen ese anclaje, solo que, bueno, para mí con una cualidad prodigiosa, ¿no? De vincular y de recordar y de habitar eso que va citando, ¿no? Muchas veces estos ensayos de él son cosas que él dice, los graba y después las transcribe, como que lo habla, después lo escribe, ¿no? Lo baja como... Es curioso, y su poesía también la escribe así, ¿eh? A partir de la voz. Se graba y después escribe. Curiosa la forma que tiene también. Y bueno, no sé, ¿qué más agregar a todo esto, no? Mejor callar. Hay cosas muy lindas, ¿no? Esto del gesto y el signo y el conjuro. Y cosas que dicen Lezama que son clarísimas, ¿no? Que están extraídas ahí de todo el mapa ese situacional, de toda la variación, que las extrae ahí con ojo de buzo, ¿no? Atento a la fosforescencia submarina, ¿no? Y Nácar. También él mismo tiene una escritura desafiante, ¿no? Esto salió editado en la revista Malatesta, que es la revista donde participa Enrique Flores, con otros amigos, y una parte sí había salido en un libro que se llama Nosotros los Brujos, pero está como reescrito, es como diferente el texto. Y después también salió traducido al inglés en un libro de una compilación, acá está la data, que tiene como un apéndice que lo van a encontrar en el archivo, al final de la revista, que además la revista le abrió la mitad del número, es el ensayo ¿no? Eso también me pareció como jugado, un número 1 que manda un texto así, bueno, de la mitad para el final,
son no sé cuántas páginas, 40 páginas de un solo texto, ¿no? Sí, este apéndice, o sea, el apéndice que añade después de esto, la tercera parte, dice, corresponde a una primera versión del desconocido ondulante, escrita para el libro Speculation, Heresy, Agnosis in Contemporary Philosophy of Religion, The Enigmatic Absolute, libro en el que se incluye, como apuntábamos al inicio, un fragmento del presente ensayo. Este capítulo aspira a desollar las vinculaciones entre una noción como la de enigmático absoluto, que propone el filósofo citado y cuyo guante recogemos, y la de desconocido ondulante que venimos presentando. Es muy interesante ese apéndice también, y el texto primero también, sobre Perlonger en particular, que es el que había salido antes en algunos lugares, también es interesante. Está bueno que juntara las dos partes, creo que tienen algunos años de distancia entre una y la otra, y como que ahí reescribió, retejió, digamos, puso todo como al mismo nivel de intensidad, ¿no? Bueno, una cosa, ahora hablando de intensidad y homogeneidad, me acuerdo una cosa que comentaba Néstor en unas charlas que a veces teníamos, que era algo también que él reiteraba, ¿no? Cuando yo le mostraba mis poemas así como medio incipientes, y él siempre me hablaba de la homogeneidad, de lo intenso, la intensidad homogénea, ¿no? No necesariamente la homogeneidad tonal o la homogeneidad formal, sino que esa intensidad puede ser lo irregular que tenga que ser, pero siempre como cabalgada, siempre como habitada, ¿no? Y en ese sentido fue como claro, ver cada sílaba, ¿no? Cada detalle, entrar a la materia misma, a la porosidad de los elementos en juego, ¿no? Y eso como acceso a un pensamiento. Para mí durante mucho tiempo fue como neblinoso, digamos, en el sentido que no lo podía anunciar, pero físicamente ocurría algo en esa apuesta, ¿no? Que se va como andando, se va como indagando, casi como un olvido de sí hay también en dejar venir, ¿no? Y, y me parece que Lezama tiene eso, pero claro, eh, hay mucho más que eso, hay mucho más diagramas, mucho más cosas que lo que uno pueda reducir a explicación o a comentario, ¿no? Y me encanta eso, que no se agote, que no se agote, que el poema no termine de ser leído nunca, como la realidad misma, en el fondo, como la experiencia misma. Por eso también ahí hay como un comentario sobre el realismo que es interesante, ¿no? O otro tipo de realismo, ¿no? Y también me gusta una cosa que hace Nácar, que es como que pone como una especie de igualdad rarísima entre un filósofo y un poeta, y un poeta relativamente contemporáneo, o sea, como buscar como otra, como no esa cosa del bueno, allá arriba, después acá abajo y acá en el medio, ¿no? Como vínculos que son también diagonales, ¿no? Eh, También son como trazos así, improntas de la conectiva, de las sinápticas, ¿no? De una manera ágil, que también me parece que es fresca, ¿no? Que refresca un poco la cosa esa tan pesada que hay del filósofo pensando la poesía y jugar con los neologismos. Hay cosas ahí, hay unas ideas muy interesantes, unas palabras, unos términos inventados por él que me parecen como gratos para... Pareció que estaba bueno compartirlo. Sí, está muy bueno. Me encantó. Por ejemplo, la nota del pie 35, que está en la página 45, ya que nos quedan unos minutos, voy a leerlo también, esa nota. Que venía la frase arriba, eh, la encuentro, vamos.
O dice, para caracterizar esta estética animista, ¿no? Dice, perdón, la frase es, donde Néstor subraya y pide que este ligue en una instancia en la que se le presenta a él mismo la exigencia de una ética no antropocéntrica, ante sus nuevos simultáneos desvíos de sí que ligan al trance. Y aquellos dos poetas, sus fuerzas anímicas, sus edades del cuerpo, le acercan incomparablemente sus investigaciones en estética animista. Le dice, para caracterizar esta estética animista, ofrecemos las siguientes citas no programáticas. Espacio dinamizado que no deja nada fuera del campo de las fuerzas. Constituye no solo el trasfondo, sino el principio de la estética anímica, el espacio viviente, sembrado de electrones y fotones, que carece de fronteras, el alma atómica, Gustav Guggenheim y René Scherer, a lo que agrega Roger Caillois en El mito y el hombre, una especie de inserción en el mundo vegetal, o no es esa plasticidad el postulado fundamental de toda teoría transformista. El organismo no está en un medio, sino que además es ese medio y la energía misma que allí lo define y les ama. La creación del mundo respirante, afanoso de transformar lo inorgánico en orgánico, lo más lejano en cercano, un mundo que se agita y que aspira a vivir. Mientras tanto, el poeta cubano Octavio Armand, en su libro de ensayos Superficies, la lógica del espacio presidida por la centralidad impasible de algún animal, no figuras, sino prefiguraciones, asomos, indicios. Siempre en ese espacio habrá un animal. A lo que Artaud le responde, en la profusión inmediata del espíritu hay una inserción multiforme y brillante de animales. Por lo tanto, la experiencia del lenguaje no se trata, por supuesto, de una experiencia verbal, sino de una distensión del ser, un crecimiento en que por instantes todo se da como porosidad. Eso dice Armand. Hemos quedado mudos. Ahora, Reinaldo, quería hacerte una pregunta, porque yo entiendo de lo que quiere decir, pero me parece que hay todo un umbral del lenguaje que vos lo tenés mucho más afinado, digamos, o por lo menos estás más cerca, digamos. Sí. La cuestión de, digamos, todo esto es posible en la medida en que uno ingrese, en cierto modo, en una perspectiva performática, digamos, de la poesía. Digo, que tiene como condición, y te diría, digamos, es decir, aunque uno esté en posición meramente de escritura, digamos, la impronta performática permite pensar esto, digamos. Claro. Se pide para decirse, esto es lo que quiero decir, para vivirse, vamos a decirlo así. Pero claro, pero también la incitación performática, digamos, la lectura como un obrar performático. La lectura también, claro, claro, como llevar a ese lugar como de un movimiento, ¿no? Como salir del lugar del, el lector autocentrado que discrimina, como, no sé, como una especie de reviviscencia del trance, o de la intención de un trance, ¿no? Como un recordatorio de esa cosa, ¿no? Me parece, no sé, como origen de la poética. Pues yo pensaba en un pensamiento simple, si querés, digamos, en lo que los músicos apuntan en las partituras, ¿no? Que no puede ser, seguramente los compañeros pensaron algo parecido, pero digo, que no puede ser pintura, digamos, justamente, ¿no?
en este caso de música. ¿Cómo, Que no puede cómo? ser escritura, digo, que no puede ser escritura en este caso de música, digamos, ¿no? Y pues alegro maestoso. Sí. ¿Qué signo? ¿El signo de qué? El alegro maestoso. Pensaba en eso, ¿me entendés lo que te digo? Es decir, sí, en esto que se está indicando algo que no puede ser traducido puramente al lenguaje escritural, digamos. No sé si se entendió, a lo mejor se escuchó mal. No sé si yo lo entiendo, no sé si entiendo la... O sea, creo que sí, pero no sabría qué decir. Digo, pensando en la música, lo que pensaba yo es todas aquellas indicaciones que los músicos han hecho en una partitura y que no pueden ponerse con la escritura musical convencional, digamos, ¿no? Esa es la relación que hice en un momento, digamos. Tiene que ver con lo neumático también, digamos. Sí. ¿Sí? Es decir, Claro, esa relación con lo respiratorio, digamos, que es lo como... respiratorio, claro. Es la voz, en definitiva, es el cuerpo, el resonador, ¿no? El fuelle, el tambor, el ritmo sanguíneo, cardíaco y anímico, guiando, digamos, las inferencias verbales, pero que en realidad, como que no sería la experiencia, sería solo verbal, ¿no? O sea, esa es la cosa de, bueno, a ver en la letra, entonces ahí como que se eriza Claro. la mariposa, ¿viste? La clavan en el alfiler y la analizan. Y se perdió el vuelo, digamos, el vuelo estaba, Claro. el movimiento de ese ser era una vibración. Y eso es la parte delicada del tema, me parece. Sí, es difícil hablarlo sin como querer agarrarlo con tenazas, parece que uno es Claro. difícil nombrar eso. Pero tampoco es lo inefable, no sé, como que No, claro. no es medio como... Bueno, esta insistencia en las sustancias también, que obviamente hay una ironía de parte de Nácar, porque él está jugando con la idea de que el lenguaje también es una sustancia, en el sentido de que la visión ya traspasa la alucinación o lo alucinante y también no depende de la vista, no es una captura de un sentido, sino que es un evento sinestésico, ¿no? Involucrante, en eso de la posibilidad del trance, que es algo que no existe, es algo que hay que inventarlo cada vez, ¿no? No es que preexiste el trance. Ah, bueno, ahora ingreso en la zona del trance. El trance, por eso también ahí hay como una cosa que terminó como rebotándolo al propio Perlonger con el Santo Daime, me parece a mí. O quizá, digo, no sé, es una inferencia mía, pero en el sentido que terminó siendo, bueno, está bien, los himnos, recibir los himnos, y digamos, la ingesta la ingesta del enteógeno como si fuese una misa, ¿no? La cosa del cuerpo sagrado, y todo esto, y al mismo tiempo la búsqueda de la purificación o de la limpieza o de la claridad, de la conciliación consigo mismo, del abandono del temor, en fin, todo eso. Pero termina siendo al final también tan importante que hay que ponerse la ropa blanca, que no hay que tomar café, que no hay que tener relaciones sexuales 15 días antes, y que eso lo empezó como también a trastornar un poco en el sentido de que lo que a él le interesaba no era tanto la iglesia del Santo Daime, como la posibilidad de acceder al enteógeno, pero que estaba muy mediada por y además legalmente, ¿no? Acceder legalmente dentro de Brasil es legal, digamos, dentro de los parámetros de la ritualización de esta iglesia, ¿no? Que se subdivide en diversos modos y lugares. Pero bueno, no sé, como que termina como expulsándolo un poco, como que otra vez él reniega de esa autoridad final en su último tiempo, en la última entrevista que aparece, donde él cuenta esto, ¿no? Que además aparece interrumpida, estaba en un cassette. O sea, nos llegó el cassette de Brasil, estaba sin publicar esa entrevista, y quien la tenía era un compañero de él, de la movida esta del Santo Daime, que lo había grabado, le había hecho una entrevista en portugués. Y bueno, entonces nos llegó el cassette para incorporarla al libro que juntaba todas las entrevistas. Creo que son 16 en total. Que para la época es muchísimo, para un poeta que murió a los 42 años, en una época pre-internet, donde no sé, entrevistas en los diarios, no sé, todo tipo de publicaciones, de hecho.
muy diversas. Y es interesante porque cada entrevista es como una acción también para él. Aprovecha el género de la entrevista para hacer una ahí también, ¿no? Es muy interesante eso que hace. Y ahí también lo de la famosa historia del neobarroso, que es una entrevista con Milán, y quedó como el neobarroso, y todos hablan del neobarroso, y sí, está ok, pero digamos, él aclara en otra entrevista que eso fue una butad, que era para desacartonar el tema del neobarroco también. Una broma que sirvió en un momento, pero tampoco es otra escuela, ¿no? No es la subescuela, o la catalogación, ¿no? Pero bueno, me parece que también eso, como una pelea con el molde, que de algún modo, bueno, Artaud ni hablar, y de algún modo en Lezama también está esa cuestión de permanentemente no ser atrapado, digamos, ¿no? Como que el lenguaje siga vibrando, ¿no? Proponer todas las líneas de fuga posibles de una manera así ostentosa, si se quiere, ¿no? Disponer de... Acá son como herramientas para que te delires, ¿no? Para que salgas de la habitualidad. En eso lo veo re generoso y considerado hacia el lector, pero de una manera que, bueno, sí, es verdad que requiere de una cierta iniciación en el sentido de tenerle paciencia, y que involucra la relectura como un fenómeno también de la cualidad, digamos, como de traspasamiento, si se quiere, en un nivel también de agregación por capas, ¿no? Como que cada asedio, cada nueva lectura permite una abstracción diferente, una vibración variable, ¿no? Que no se lee siempre lo mismo, en la misma frase. No sé, eso es muy curioso. Se mueven los textos. O sea, lo dejó hasta un lugar que, bueno, ya más no se podía, porque la forma tiene que estar, ¿viste? Hasta en ese exagero de la forma, digo, hay como una especie de articulación medio cartilaginosa, si se quiere, ¿no? Como unas flexibilidades, hay unas puestas a prueba del lenguaje como una sustancia también, que influye, que es influyente, ¿no? Es una materia y es una sustancia, y esa energía que pasa también. No sé, es medio escandaloso por ahí, viste, en algunos contextos hablar de energías como, uy, qué new age, ¿viste? Pero es cierto, no es fácil y además hay turbulencia. Y el humor es perturbador en Lezama, es perturbador, no es así nomás. Los griegos tenían un término que se llamaba enargeia, que era, se fue concentrando en la retórica, que quería decir básicamente traer a la materia, al lugar, en el momento que estaba hablando, una experiencia pasada, una vivificación, digamos. Y tiene mucho que ver con esto, digamos, aunque se concentró medio en el espacio disciplinar de la retórica, digamos, y los romanos hicieron dulce con esto, digamos, pero tenía que ver un poco tiene mucho que ver con la performática que está presente en la retórica. Claro. Sí, hay que tomarlo con pinzas lo de la performática, ¿viste? Como que es una apuesta también de nácar esa, ¿no? Y, claro, bueno, claro. Sí, pero me parece interesante, digamos, en el sentido de una lectura que no es la habituadora, digamos, la que, bueno, acá está el maestro del barroco, claro. Bueno, a ver qué pasa con el loco este que... En la semana voy a escanear el ensayo que escribió sobre Artaud y lo voy a postear. Es muy breve, son 3 páginas, para que vean también eso que dice él ahí, ¿no? Sobre Artaud. Es rara la lectura de Sam, es interesante. También es como inesperada, no sé cómo. Es una conjunción rara y como que son dos muy grosos, pero no sé, también es interesante esto de lo físico y la tentación y los lugares donde, bueno, puede haber una conversación ahí. Me pareció jugado no sé, lo de la conflagración de alientos. Tal cual.
Bueno, intenso. Bueno, les mando un abrazo.